Es un gozo que esta mañana podamos tener otra vez la oportunidad que el Señor nos da de poder escuchar su bendita palabra. No es cualquier cosa oír la voz de Dios. No estamos aquí como quienes tienen que presentarse a un acto cívico a escuchar el discurso de algún director o de algún alcalde. Estamos aquí para escuchar la voz del Rey de los cielos. Tampoco estamos aquí como esos hijos que son llamados por su padre para recibir un sermón. Estamos aquí para oír por sobre todas las cosas la voz de nuestro Padre Celestial, que muchas veces tiene que reprendernos, otras veces tiene que instruirnos, pero también a través de su palabra nos consuela. Pero sea que el Señor nos consuela a través de su palabra, sea que el Señor nos enseña a través de su palabra, sea que el Señor nos redarguya, es decir, nos muestre nuestro pecado o nos reprenda, son palabras de amor, son palabras de un Padre amoroso. Y esa es la actitud que debemos tener cuando venimos a escuchar la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos, por así decirlo, y nuestra mente bien concentrada para recibir todo lo que el Señor nos tiene que decir. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra. Muy bien, les invito a que abran la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, por favor. Y el libro de los Hechos ha resultado un libro fascinante el tiempo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Y es un libro que muestra el testimonio de la obra de Cristo a través de su iglesia. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él no iba a estar mucho tiempo con nosotros. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo que iba a ascender a los cielos, donde Él actualmente está a la diestra del Padre, aunque ciertamente que Él está en todas partes, pero Él prometió enviar a su Santo Espíritu. Y podemos decir que el libro de los Hechos es la continuación de la obra del Señor Jesucristo, pero a través de su Espíritu, en y a través de su iglesia también. Hemos estado viendo en los últimos capítulos el testimonio de muchas personas. Vimos la última predicación sobre este tema hace unas 2 semanas atrás, acerca del testimonio de Dorcas, una hermana cuyo nombre significa Gacela, que había dejado una marca en el corazón de los creyentes, porque era una hermana que se caracterizaba por sus buenas obras, por su piedad, por su amor. Cuando un creyente vive una vida entregada al Señor, cuando alguien ama al Señor con todo su corazón, eso no pasará desapercibido. Se notará y será de bendición a los que están alrededor de él. Hermanos, es un gozo muy grande cuando el Señor nos ocupa para bendecir a otros. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y ciertamente que en la medida de que cada uno de nosotros se consagra al Señor y le sirve, uno va experimentando el gozo de ser útil en las manos de Dios. ¿Cómo seremos recordados cuando partamos de este mundo? Habrán mujeres que llorarán, habrán esas hermanas que llorarán y lamentarán y rogarán al Señor que ojalá tuviera la misericordia de volverle a la vida. Que nuestra vida sea una vida que esté evidenciada por el amor de Cristo en nuestros corazones, demostrada por una vida de entrega. Y hoy vamos a avanzar en lo que son las visitas del apóstol Pedro. Acordémonos que después de la muerte de Esteban se desató una persecución y los creyentes fueron esparcidos llevando la palabra a todo lugar. Y se nos mencionaba en algunos capítulos anteriores acerca de un hombre llamado Felipe el evangelista. Y Felipe dice que llevó el evangelio y pasó por una ciudad llamada Cesarea. Y justamente de eso vamos a hablar hoy día. Dice que Felipe llevó el evangelio por Samaria y llevó después a otros lugares. Y después de que Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, fue alcanzado por la gracia de Dios, las iglesias disfrutaron paz y entonces los apóstoles comenzaron a extenderse a otros lugares. Y aquí hemos estado viendo desde el capítulo 9, las visitas, a mediados del capítulo 9, las visitas del apóstol Pedro a todos los lugares donde los creyentes fueron esparcidos. Estuvo en la ciudad de Lida y sanó a un hombre, en el nombre del Señor Jesús, sanó a un hombre paralítico, a un hombre que tenía dificultades en su cuerpo. Luego se dirige a Jope y se encuentra con esta escena de esta mujer, Dorcas, que había fallecido y en el nombre del Señor es resucitada. Y entonces dice que él fue a otro lugar, a otra ciudad que se llama Cesarea, y entonces ahí se quedó
el apóstol un tiempo para poder, y ahí es donde acontece la historia de lo que vamos a estar aprendiendo hoy día. Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles 10, del 1 al 8. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Yo había mencionado que la vida de Dorcas fue una vida que dejó un impacto, pero lo sorprendente, aquí tenemos la vida de un hombre que no precisamente podemos decir que era un creyente en el Señor Jesús, pero que dejó una marca también y tenía ciertas virtudes en su vida que nos van a enseñar una verdad preciosa de cómo Dios convierte a las personas. Este capítulo continúa mostrando lo que son las visitas del apóstol Pedro a la ciudad donde se habían esparcido los creyentes. Se relata aquí, en todo este capítulo, la conversión de este hombre gentil, es decir, que no era judío, llamado Cornelio. Tan importante es la conversión de este hombre que se menciona 3 veces en el libro de los Hechos. 3 veces en el libro de los Hechos se menciona este acontecimiento. Nosotros vamos a ver la primera parte hoy día. El relato sigue cuando Pedro es llevado a la casa de Cornelio y se convierte. Pero todo esto es de vital importancia. Y esta es la verdad principal que Dios nos va a enseñar desde ahora en adelante con este relato. Acuérdense que cuando Dios llamó a Abraham, miles de años antes atrás, Dios le dio una promesa, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego nosotros encontramos que cuando viene el Mesías, el Hijo de Dios, y resucita de entre los muertos, reúne a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vemos que esa promesa que Dios hizo a Abraham del Antiguo Testamento se va cumpliendo progresivamente. Pero es en este relato, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde claramente se ve que la puerta de la salvación está abierta a los gentiles. Que Dios ya había incluido a los gentiles dentro de su plan y está formando esta gran nación compuesta de gente de toda tribu, lengua y raza y nación que han sido redimidos por Cristo. Esa es la principal verdad. Por eso está este relato aquí en la Escritura. ¿Por qué Dios quiso dejar la conversión de Cornelio en la Escritura? No solamente para que aprendamos del testimonio de la obra de Dios en convertir a alguien, de lo cual vamos a obtener muchas preciosas verdades, sino principalmente para mostrarnos cómo se abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos, en una ocasión les pregunta: ¿qué dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y entonces Pedro, con esa impulsividad que le caracterizaba, dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu del Señor. Y tan siento como que tú eres Pedro, que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces Dios le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, estas palabras que el Señor le dice a Pedro son importantes y se han malentendido de 2 maneras. En primer lugar, el catolicismo romano ha malinterpretado estas palabras
para poder encontrar un fundamento del papado, diciendo que de alguna manera él fue el primer papa. Pero por otra parte, el protestantismo ha despreciado totalmente cualquier alusión al apóstol Pedro, despojándole de cualquier privilegio o responsabilidad que Dios le haya dado, y no es así. Ciertamente que aquí en la Escritura no hay fundamento para que exista tal autoridad en la Iglesia como el Papa, como la suprema autoridad, como el Padre de la Iglesia, porque sabemos que la Escritura nos enseña claramente que la cabeza es Cristo. Pero sin embargo, podemos ver que Dios utilizó a Pedro de una manera importante, quizás por sobre los demás apóstoles. Quizás nosotros estamos más familiarizados con los escritos y con la obra del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Tenemos más cartas de él en el Nuevo Testamento y pensamos que él fue el gran apóstol. Pero acuérdense que cuando Pablo se convirtió, él fue a Jerusalén y no predicó hasta que los apóstoles que ya estaban no le aceptaron. Ahí vemos un acto de humildad de Pablo. Entonces vemos que el Evangelio comienza a ser predicado después de Pentecostés por medio de ¿qué apóstol? El apóstol Pedro. Y él da el gran discurso y se convierte en 3.000 personas. Después, cuando Felipe va a predicar el Evangelio a los samaritanos, que eran ni muy paganos, ni muy judíos, ni muy paganos, más paganos que judíos, eran mestizos. ¿A quién envían entonces para que vaya a supervisar? Entre otras personas envían a Pedro. Y ahora a Pedro se le va a encargar la primera predicación oficial a gentiles. Y entonces se abre la puerta del reino a los gentiles. Ciertamente que Pedro no es el papa, no es el primero ni el único papa. No hay un papa, pero sí hay una responsabilidad natural que Dios designó a Pedro por sobre los demás apóstoles, los cuales hay que reconocer. Ahora, aquí vemos entonces en este relato el comienzo de la obra de Dios en los gentiles. Tenemos 3 partes de este relato que acabamos de ver. Primero tenemos una descripción de Cornelio. Se nos habla de este hombre gentil. Comienza el relato hablándonos de un hombre gentil, soldado romano llamado Cornelio. Se nos da una descripción de quién era él, dónde vivía, cómo era. En segundo lugar tenemos la visión de Cornelio. Tenemos que Cornelio recibe una visión a través de un sueño, donde un ángel le habla. Vamos a ver qué es lo que Dios le dice en este sueño y le va a mostrar lo que él necesita. Y en tercer lugar vemos la obediencia de Cornelio a la visión. Vemos que finalmente Cornelio obedece lo que el ángel le dice. En primer lugar tenemos la descripción de Cornelio, versículo 1, versículo 2. Se nos dice que Cornelio vivía en Cesarea. Cesarea es una ciudad que hasta el día de hoy existe. Hay muchas ruinas que se pueden encontrar ahí. Y es una ciudad que queda aproximadamente a 53 kilómetros de Jope o a 120 aproximadamente desde Jerusalén. 120 kilómetros de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hablamos de Jope, que también era un puerto? Más arriba de Jope está Cesarea. El nombre Cesarea viene de el César, porque había sido una ciudad reconstruida por Herodes el Grande en honor al emperador César. Por eso se le llama Cesarea. Como la ciudad de Constantinopla, que fue edificada en honor a Constantino. Alejandría en honor a Alejandro. Y Ceballos, donde yo vivo, en honor a Pedro Fermín Ceballos. Ok. Ambato significa rana. No tiene nada que ver. Muy bien. Entonces, en esta ciudad llegó a ser una ciudad muy importante. Y miren lo maravilloso, hermanos. En esta ciudad ocurrieron varias cosas importantes. Felipe llegó con el Evangelio después de Samaria, después de encontrarse con el etíope, llegó con el Evangelio hasta Cesarea. Y más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio, fue llevado a presentarse ante el rey Agripa, ¿dónde? En Cesarea. Y solamente quiero comentar algo humildemente. Yo tuve la oportunidad de conocer las ruinas de Cesarea. Y yo pude estar parado en las ruinas, en el lugar donde Pablo probablemente estuvo parado predicándole al rey Agripa. Es algo sorprendente. ¿Por qué digo esto?
Porque muchas, no muchas, es poco decir mucho, gran parte de las ciudades mencionadas en la Biblia hasta el día de hoy existen. Y hasta el día de hoy se pueden encontrar ruinas de las construcciones. Incluso en Cesarea hay una casa que posiblemente cumple las características de haber sido la casa donde estuvo hospedado el apóstol Pedro. Hay las ruinas, hay sitios arqueológicos que muestran la exactitud de la palabra de Dios. ¿Me comprende? Ok, sigamos avanzando. Ahora, dice que este hombre era un centurión. Centurión quiere decir uno que está a cargo de 100 soldados. Uno que está a cargo de 100 soldados, de ahí viene el nombre centurión. Ahora, dice que pertenecía a una compañía llamada la Italiana, y una compañía estaba compuesta por 600 hombres, es decir, 6 centuras, por así decirlo, así que se pronuncia así. 600 soldados a cargo de 6 centuriones. Y se dicen, según los eruditos, que el sueldo de un centurión era 5 veces mayor que el sueldo de un soldado normal. ¿Qué nos dice entonces? Que lo más probable es que este hombre Cornelio, centurión romano, era un hombre rico. Era un hombre que disfrutaba de una solvencia económica bastante buena. Ahora, eso no es lo más importante que el texto dice acerca de Cornelio. Ahora, la palabra a veces, uno cuando estudia la palabra dice, ¿para qué Dios dice tantas cosas si al fin y al cabo lo que nos importa es la verdad espiritual que Dios nos quiere enseñar? Pero es que la verdad espiritual está basada en hechos concretos y habla de personas que realmente existieron. Entonces nunca se olvide cuando usted pase por algunos libros, por ejemplo la genealogía de Mateo, o libro de Números, donde se relatan lugares, ubicaciones, distancias, en los evangelios también. ¿Sabe por qué es? No es que eso tenga un beneficio espiritual y yo pueda sacar una gran enseñanza de esos datos. Es que la palabra me está diciendo que lo que está diciendo ella realmente ocurrió. Los lugares que habla realmente existieron. Las personas de las cuales se habla realmente existieron. ¿Me comprende? Entonces, si bien la Biblia fue dada para que nosotros tengamos un conocimiento espiritual, que es lo más importante porque guía el resto de la vida, está basada en cosas reales. No es una mitología, no es un invento que tiene una enseñanza positiva, no son las fábulas de Esopo. ¿Habrá existido Pedrito? ¿Habrá existido Pedrito que mentía que venía el lobo? Capaz que no existió nunca, pero tiene una moraleja, una enseñanza. Pero la Biblia no es así. A excepción de las parábolas del Señor, ¿no? A excepción de ciertas parábolas que el Señor mismo intencionalmente contó esas parábolas, la palabra de Dios, nuestra fe está basada en un libro histórico. ¿Me comprende? Ok. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos, la Escritura nos comienza a dar ciertas características de este hombre. Pero acordémonos que estamos hablando de un hombre que todavía no conocía a Cristo, de un hombre que todavía no había puesto su confianza en el Señor Jesús y a lo mejor ni siquiera sabía de Él. Pero vamos a ver algo aquí sorprendente. Primero, ¿qué se nos dice? Se nos dice que este hombre era temeroso de Dios. Es decir, que él temía a Dios. Ahora, esta expresión temeroso de Dios es una expresión que se utilizaba para hablar acerca de aquellos gentiles que, aunque no se habrían convertido al cristianismo, habrían aceptado al Dios de los judíos. Cuando un gentil reconocía al Dios verdadero, al Dios de los judíos, al Dios de la Sagrada Escritura, ellos podían optar por pasar por un proceso de conversión, donde eran bautizados. Esto del bautismo no es algo del Nuevo Testamento solamente, no es algo de Juan el Bautista y del Señor Jesús y de la Iglesia. Era un rito que se practicaba desde el Antiguo Testamento cuando un pagano, cuando un gentil, dejaba de ser pagano y adoptaba la religión judía. Reconocía al Dios de los israelitas como el verdadero Dios y aceptaba someterse a la ley, y entonces era bautizado, luego era circuncidado y era instruido en todos los mandamientos. Eso era lo que en la Biblia se conoce como un prosélito. ¿Han escuchado ustedes que tal persona dice prosélito? Prosélito quiere decir que él no era judío de nacimiento, era un gentil que se había convertido al judaísmo.
Pero habían gentiles que reconocían al Dios verdadero de los judíos. ¿Usted recuerda algún personaje del Antiguo Testamento? Ahí tenemos a Naamán. Naamán, por el milagro, llegó a reconocer que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Ahora, ¿qué tanto llegó a conocer al verdadero Dios? No sabemos. Pero también tenemos al rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Es sorprendente lo que Dios hizo en este rey. Después de haber caído en el orgullo de reconocerse como el gran emperador del mundo, Dios lo humilla y pasó varios días como una bestia, como un animal. Y después de eso él le fue de vuelta la razón, miró a los cielos y reconoció que Jehová es el verdadero Dios. Así también, lo más probable es que este hombre Cornelio era un hombre que reconoció que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios, pero no quiso pasar por el proceso de conversión al judaísmo. Esas personas se les llamaba temerosos de Dios. Eran hombres que tenían buena relación con los judíos, incluso ellos iban a la sinagoga a escuchar la enseñanza, pero no se sometían a todos los ritos y a todas las leyes de los judíos. Eran personas que simplemente reconocían que el Dios de las Escrituras era el verdadero Dios. Ahora, hay algo interesante aquí. Dice que este caso de gentiles que reconocían al Dios verdadero era algo común. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, dice que el Señor estaba en un lugar cuando de repente un centurión, también un soldado romano, no recuerdo si era un soldado o un centurión, dice que tenía un sirviente enfermo al cual quería mucho. Y él envió a algunos sirvientes a que le dijeran al Señor que viniera para sanar a su siervo. Cuando llegan estos sirvientes, donde el Señor Jesucristo le dice, en Lucas 7, 4 al 5, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces aquí vimos algo interesante. Habían gentiles que tenían tanto temor al Dios de los israelitas, tenían tanto respeto por los judíos, que hasta les construían sinagogas, les construían lugares para que se pudieran reunir y adorar. Muchas veces Dios usa a los paganos para bendecir a su pueblo. Pero estos hombres a los cuales se llamaba temerosos de Dios, eran hombres que estaban más cerca de conocer al Señor que los paganos que no conocían al Dios verdadero, porque ya tenían un conocimiento del Dios de las Escrituras. Lo más probable entonces que Cornelio era un temeroso de Dios, es decir, era un gentil que reconoció al Dios de los judíos, pero que no estuvo dispuesto a someterse a los ritos, pero que también esperaba al Mesías. Ahora, lo interesante es que dice que él era temeroso de Dios y agrega con toda su familia. Aquí hay detalles, hermanos, que no hay que pasar por alto. La palabra dice que aparte de que este hombre reconocía al Dios verdadero, había guiado a toda su familia a reconocer al Dios verdadero. Cuando la palabra de Dios dice tu casa o la casa de alguien, se refiere a todos los que están bajo la autoridad de esa persona. Es decir, que Cornelio no solo él creía en el Dios verdadero, también su esposa, también sus hijos, pero también sus empleados. Y como vamos a ver más adelante, también algunos soldados que estaban bajo su cargo. Aquí vemos en este hombre el maravilloso testimonio de alguien que verdaderamente teme a Dios. Cuando una persona, especialmente un jefe de hogar, por eso es importante que tanto varones, que principalmente los varones casados que son jefes de hogar y en ayuda de sus amadas esposas, teman al Señor y se entreguen completamente a Él, porque en el orden de Dios, cuando la cabeza de familia está bien con Dios, todos los demás van a seguir su camino. Pero cuando la cabeza de familia está mal con Dios, los hijos, los descendientes, van a seguir el mal camino también. Siempre pongo como ejemplo esto, acuérdese de Caín. Bueno, Abel murió, no tuvo descendencia. Pero ¿qué pasó con la descendencia de Caín? Dice que no fueron constructores de ciudades, dice que fabricaron tiendas, criaron animales, por ahí uno tuvo 2 mujeres y nada se menciona de Dios en sus vidas. Pero dice que Dios dio otro hijo a Adán y Eva, que fue Set, que significa sustituto. Él ocupó el lugar de Abel. Y no se menciona a qué se dedicaron los descendientes de Set, cuánto ganaron, cuántas ciudades tuvieron, solo se dice que ellos invocaron el nombre del Señor. Entonces aquí viene el punto. Cornelio era un hombre
como cabeza de familia y cabeza de 100 hombres que estaban a su cargo, que eran los soldados, él temía a Dios, de modo que toda su casa temía a Dios con él también. Finalmente, en esta sección se nos dice algo interesante. Dice que él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si bien Cornelio no se sometía a todos los ritos del Antiguo Testamento, se nos dice que él practicaba 2 cosas fundamentales para el judaísmo: la limosna, la ayuda a los necesitados, y las oraciones. Aproximadamente los judíos apartaban 3 veces al día para orar. Incluso hasta el día de hoy, los judíos van a la sinagoga 3 veces al día a orar los salmos. Van y oran, repiten, rezan los salmos. Entonces habían varias horas en el día en las cuales oraban. Entonces, ¿a qué se dedicaba Cornelio? Abandonando el paganismo, abandonando los dioses falsos, había reconocido al Dios de la palabra como el verdadero Dios y se dedicaba a la oración, a clamar a Dios, a conocerle, a depender de Él y ayudar a los necesitados. Interesante, ¿no? Porque en una y otra parte de la Escritura vamos a encontrar siempre este patrón, que la verdadera piedad, la verdadera devoción a Dios se resume en 2 cosas: en nuestro amor, en nuestro temor, en nuestra dependencia, en nuestra oración a Dios y en nuestro amor y benevolencia hacia el prójimo. Ese es el resumen de toda la ley, como dijo el Señor. Que toda la ley depende de estos 2 grandes mandamientos: amar al Señor y amar al prójimo. Y ahí se resumen los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están divididos en esas 2 partes. Los 6 primeros mandamientos tienen que ver con honrar a Dios. Y los 4 primeros mandamientos tienen que ver con honrar a Dios. Y los otros 6 tienen que ver con bendecir y tratar bien a nuestro prójimo. Entonces vemos que esta piedad y este temor se manifestaban en acciones concretas. Es necesario considerar 2 verdades importantes con relación a esta piedad manifestada en este hombre. Hay 2 cosas que nosotros debemos entender. Primeramente, la Escritura dice que estas manifestaciones de piedad que tenía Cornelio, de ayudar a los necesitados y de orar a Dios, no eran méritos por los cuales él pensaba que podría ser salvo. Vemos que era necesario que él oyera el mensaje de salvación. Es cierto que Cornelio hacía muchas limosnas, es cierto que Cornelio oraba a Dios, es cierto que temía a Dios, pero Dios le envía al ángel para que manda a traer a Pedro para que escuche el Evangelio. Nadie puede ser salvo si no escucha el Evangelio. Ahora, inmediatamente nosotros tenemos una tendencia natural a querer rechazar cualquier tipo de buena obra de aquellos que todavía no se han convertido a Cristo. En muchas ocasiones cuando predicamos el Evangelio, nosotros hacemos un énfasis muy claro en que la salvación no es por obras. Ciertamente eso es verdad, pero de que tenemos que tener cuidado. Ahora, primeramente aclaremos esto. Aquí no se nos presenta esta piedad, no se nos está presentando la piedad, la devoción, la benevolencia de Cornelio como obras meritorias para su salvación. Porque la palabra nos enseña en el resto de la Escritura que la salvación no es por obras. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También Efesios 2:8-9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué la palabra nos presenta estas virtudes de Cornelio? ¿Eran estas virtudes rechazadas? Es más, ni siquiera se nos menciona despectivamente las obras de Cornelio. Al contrario, si nosotros leemos más adelante, cuando el ángel se le acerca, dice: tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Entonces, de alguna manera, estas buenas obras que él hacía eran aceptables a Dios. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo era posible que estas buenas obras de Cornelio fueran aceptadas cuando él todavía no conocía a Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, con relación a las buenas obras, y aquí está la aclaración que yo quiero hacer.
Es cierto que las buenas obras no nos salvan, pero muchas veces las buenas obras son la evidencia de que Dios está obrando en una persona. ¿Me comprende? Esto es algo que nosotros debemos entender. El otro día estábamos predicando el Evangelio con mi hermano Medardito allá en Benítez. Él siempre me saca a predicar. Llego y ni piso la casa de él y ya me saca y con frío y todo, por eso otro día me gripé. Pero bendito sea el Señor que Dios obró y hay personas que se están salvando. Y entonces fuimos a predicar a una persona y la persona tenía esta tendencia que todos los seres humanos tienen en pensar que sus buenas obras le va a salvar. Pero hay algo interesante, ¿no? Los que han predicado el Evangelio muchas veces se van a dar cuenta de esto. ¿No le ha pasado que mucha gente, usted conoce su vida? No es que estemos juzgando, no. Pero usted les conoce de que son personas que piensan que sus buenas obras le van a salvar, pero tampoco hacen buenas obras para salvarse. ¿No es cierto? No, yo creo que mis buenas obras, yo creo que soy obediente. Ah, ¿eres obediente? No. O sea, tú estás confiando en algo para ser salvo, en algo equivocado, pero tampoco confías en eso, porque no lo haces. La verdad es que la mayoría de las personas, aunque piensan que sus buenas obras les pueden salvar, realmente no están interesados en la salvación. La mayoría de las personas no se preocupa de la salvación. Piensan que podrían ser salvos por buenas obras, pero tampoco hacen buenas obras para ser salvos. Ahora, entonces yo le decía a la señora que estábamos predicando, no, las buenas obras no le van a salvar, pero tampoco estoy diciendo que hasta que se convierta peque nomás. Y yo le decía a una persona, sus buenas obras, lo único que pueden hacer es quizás privarle de una condenación más grande, pero no pueden borrar el pecado que ya cometió. Pero aquí viene el punto. Tampoco las buenas obras son algo que debamos rechazar, siempre y cuando no se esté confiando en ellas para ser salvos. Más las buenas obras de alguien, aunque no haya conocido a Cristo, puede ser quizás la manifestación de que Dios ya está convirtiendo su corazón. Eso es lo que vemos en Cornelio. Pregunto, los que ya conocen la historia, ¿qué pasó con Cornelio al final? ¿Se convirtió o no se convirtió al Señor? ¿Sí? Se nos dice que él manda a llamar a Pedro y Pedro va y le predica el Evangelio y Cornelio con toda su casa se convierten al Señor. ¿Sabe? Lo que podemos concluir en esto, entonces, la segunda aclaración. La primera aclaración es que las buenas obras no nos salvan, pero la segunda aclaración es que, sin embargo, estas características religiosas de Cornelio son estas características de su piedad, de su amor, de su benevolencia, son la demostración de que Dios ya estaba convirtiendo su corazón. Y aquí aprendemos una verdad muy importante con relación a la salvación. ¿Cuándo una persona se convierte a Cristo? Piense por un momento. ¿Cuándo una persona se convierte a Cristo? ¿Cuando se arrepiente y cree en el Señor? Muchas veces pensamos que cuando la persona se arrepiente y pone su fe en Cristo, de alguna manera eso va a desatar que Dios obre en su vida y su vida cambie. Yo mismo he predicado de esa manera, pero la verdad es que según la Biblia no es así. Primero Dios convierte su corazón y ahí la persona se puede arrepentir y creer. ¿Sabía eso usted? La conversión de una persona no comienza cuando la persona confía en el Señor Jesucristo. Comienza mucho antes. La obra de salvación comienza desde la eternidad, cuando Dios nos escoge en Cristo, nos une a Cristo. Y cuando Dios nos da la vida en esta tierra, entonces cuando Dios nos da la vida y comenzamos a vivir, entonces Dios comienza una obra y va transformando nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede arrepentirse y nadie puede creer en Cristo si Dios primero no cambia su corazón. El creer en Cristo, el arrepentirnos, no es algo que está en nosotros y que debemos hacerlo para convertirnos. ¿Es algo que debemos hacer para ser salvos? Sí, porque no somos salvos ni se completa la salvación hasta que creemos en Cristo. Ahí la recibimos. Pero Dios va preparando nuestro corazón para que podamos creer en el Señor desde mucho antes. Por ejemplo, sabemos que el etíope se convirtió. ¿Se acuerda del etíope? Pero ¿cuándo fue salvo él? Cuando Felipe le predicó y él reconoció que Jesús era el Mesías. ¿Pero por qué iba leyendo al profeta Elías? ¿Por qué ese etíope iba leyendo al profeta Elías? ¿Por qué el etíope iba leyendo justo el capítulo 53 que habla del Mesías? ¿Coincidencia? ¿Era más inteligente que los demás? Dios ya estaba obrando en su corazón. Dios ya le estaba poniendo el deseo de oír la verdad.
También tenemos a Lidia, la vendedora de púrpura. Ahí se acuerdan ustedes, a veces nuestro hermano Giovanni sabe venir con un manto judío. Ahí utilizaban antiguamente unos colores para teñir esos de los colores azules. Se dice que ella era vendedora de púrpura, los que proveían ese color para que se pintaran los talits. Y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera la palabra. Y esto es lo maravilloso. Las buenas obras que se mencionan de Cornelio no eran cosas por las cuales él confiaba que sería salvo, no. Era una manifestación de que su corazón ya estaba siendo transformado. El temor a Dios fue lo que le preparó a él para preocuparse de su salvación, para esperar al Mesías. Y cuando escuchó al Mesías, ya estaba listo para recibirle. Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos orar para que Dios haga una obra, primero en nosotros. Porque si bien muchos de los que estamos aquí podemos ya tener la seguridad de que ya el Señor ha convertido nuestro corazón, tenemos que seguir siendo transformados. Y no vamos a seguir creciendo, y no vamos a seguir aprendiendo la palabra, y no vamos a amar al prójimo, no vamos a amar a Dios, si Dios nos sigue transformando nuestro corazón. Pero también tenemos que orar por nuestros familiares. ¿Tienes tú familiares que no conocen a Cristo? A lo mejor es un esposo, a lo mejor es una esposa que no conoce a Cristo, a lo mejor es un hijo, a lo mejor es una hija, a lo mejor es un compañero de trabajo, a lo mejor es un padre, una madre, alguien muy querido. Ora para que Dios transforme su corazón. Ora para que Dios cambie su vida. Y sabe, esto yo lo puedo comprobar, que en las predicaciones que hemos salido a hacer con mi hermano Medardo de Benítez, digo para allá porque para allá está Benítez, creo, hemos visto personas que realmente no quieren escuchar la palabra. Y hemos visto personas que sin ser creyentes, que están escuchando el Evangelio, Dios abre su corazón y reciben el Evangelio. Son personas en las cuales Dios está obrando. Pero por otra parte, hermanos, aquí nos deja una gran enseñanza. Si Cornelio, que aún no había experimentado la gracia del Señor, por su temor a Dios, amaba al prójimo, demostraba su amor de una manera concreta y oraba a Dios, ¿cuánto más nosotros? Los que hemos experimentado la gracia del perdón, los que nuestros ojos ya han sido abiertos y hemos visto a Cristo y hemos comprendido el amor que Él tuvo al entregar su vida por nosotros, al sufrir la condena por nosotros, ¿no debiéramos nosotros tener más amor a Dios? ¿Más amor al prójimo? Ciertamente Cornelio amó a Dios con la esperanza de que Él le podría salvar, con la esperanza de que podría venir el Mesías. Nosotros ya tenemos al Mesías, nosotros ya tenemos la salvación. ¿Cuánto más amor nos debiéramos mostrar por Dios? ¿Cuánto amor nos debiera brotar de nuestro corazón para tener un corazón generoso? En segundo lugar tenemos la visión de Cornelio. Y en esta visión se nos dice que un ángel se le apareció a la hora novena. La hora novena eran como las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, se nos dice que cuando Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración, se encontraron con el paralítico y fue sanado ese hombre por el poder de Cristo. Entonces, vemos claramente que Cornelio recibe la visión en el momento de la oración. Más adelante, en el mismo capítulo 10, versículo 30, Cornelio relata que él estaba orando y ayunando cuando tuvo la visión. Entonces vemos aquí que Cornelio estaba en un tiempo de dependencia y de comunión con el Señor cuando el Señor se le manifestó a través de ese ángel. Entonces vemos algo interesante, ¿no? Vemos que realmente Cornelio estaba preocupado de su alma. Cornelio realmente estaba preocupado, realmente estaba anhelando el Mesías, realmente él quería conocer a Dios. Buscaba incesantemente a Dios. Ese es el corazón que tienen aquellos que Dios está obrando. ¿Sabe? Es una tristeza en el día de hoy ver que la conversión se toma con tanta liviandad. A veces algunas personas piensan que convertirse es simplemente lograr entender una verdad intelectual. Como, ya entendí para qué funcionan los algoritmos.
O ya entendí cómo es el proceso de, no sé, de congelamiento, no sé, alguna cosa, ¿no? Cuando algo a uno no entiende y le explican, ahora entiendo. El Evangelio es más que eso. El convertirse es más que eso. Es sentir la necesidad de Cristo. Es no estar tranquilo hasta que yo sepa que mi alma está segura con el Señor. Y entonces, la visión del ángel dice que él entra donde él estaba. Ahora, lo interesante, dice que Dios está preocupado. Con esto, Dios nos muestra que Dios estaba preocupado y estaba obrando directamente en Cornelio. Así es, la salvación es una obra que Dios hace de manera personal en cada uno de aquellos que Él llama para la salvación. Ahora, primeramente vio al ángel. En segundo lugar, ¿qué oyó en esta visión? Dice que el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esta expresión es semejante a la que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando habla de las ofrendas, cuando habla del incienso y de las ofrendas que subían como memoria delante del Señor. De alguna manera, vemos que realmente Cornelio, aunque le faltaba creer en Cristo, estaba en el proceso, porque partió por reconocer al Dios verdadero. Y como él temía a Dios, aunque todavía no creía en Cristo, Dios ya lo tenía destinado para eso. Y Dios ya había transformado su corazón, de modo que sus oraciones y sus limosnas habían sido recibidas por Dios. Dios había aceptado. En ninguna razón podemos pensar que por eso Dios le salvó. Estamos diciendo que eso demostraba que realmente su corazón estaba siendo convertido a Dios. Una de las evidencias de que alguien realmente es convertido o que Dios está convirtiendo su corazón es que su vida va a cambiar, es que va a tener temor de Dios. ¿Sabe qué? Para mí fue sorprendente. En una ocasión, esto me ocurrió aquí en Ambato y nunca he visto algo así. Un hermano de Quito le dio el número mío a una señora que era de otra provincia que tenía a su papá en Ambato. Y esa señora me llama diciendo que ella quería que viniera a orar por su padre. Resulta que la señora, conversé con ella y fui y le prediqué, y esa señora había entendido el Evangelio y parece que ya lo sabía, y nunca había ido a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia. ¿Se acuerda, hermano? No se acuerda. Nunca había ido a una iglesia, pero su corazón ya estaba preparado. Ya estaba preparado de modo que entendió todo de una manera muy clara. Y después de eso logramos conseguir una iglesia donde ella vivía. Creo que era familiar, ella era familiar de un hermano de Quito, pero no había ido a una iglesia, no le habían predicado. Quizá había escuchado por aquí, por allá, pero es la primera vez que se sentaba a escuchar la presentación del mensaje del Evangelio y todo fue tan claro en ella, ¿me comprende? Dios estaba obrando en su corazón. ¿Qué es lo que le dice? El ángel le daba las instrucciones. Y aquí viene lo interesante. Se dice que el ángel le habla acerca de Pedro, le dice dónde debe enviar, le dice que Pedro está hospedado en la casa de un tal Simón Curtidor y le dice el nombre del mensajero que era Pedro, le dice qué tiene que hacer. Le dice todo. ¿Qué es lo que el ángel no le dice? Aquí la verdad que aprendemos no está en lo que el ángel le dice, sino en lo que el ángel no le dice. ¿Qué es lo que el ángel no le dice? No le dice el Evangelio. Y aquí viene algo interesante. Dios no comunica el Evangelio a través de ángeles. Dios comunica el Evangelio a través de sus hijos. Los ángeles ciertamente han traído las buenas nuevas. Ellos comunicaron a los pastores que el Mesías ya había nacido. Él anunció a María y anunció a José que ellos iban a dar a luz al Mesías, ¿no es cierto? Pues María, ¿no? Pero aquí vemos que el ángel solo le da instrucciones de que debe mandar a llamar a un mensajero que le va a predicar el Evangelio. La palabra nos dice claramente en el versículo 22, cuando los sirvientes que envía Cornelio le dicen a Pedro: nuestro amo ha recibido un ángel de Dios que nos ha dicho que que tiene que oír lo que tú le tienes que decir. Entonces, la función del ángel, escúcheme, que fue enviado por Dios a Cornelio, no fue presentarle el mensaje del Evangelio, fue conducirle a donde un hijo de Dios, donde un mensajero de Dios, donde el apóstol Pedro, para que él le predicara el Evangelio.
Entonces esto nos enseña dos verdades con relación a Cornelio. La primera, que a pesar de que Cornelio, Dios estaba obrando en su corazón y que estaba demostrando esa conversión por un cambio en su vida, demostrado en amor hacia el prójimo y a Dios, la salvación de Cornelio no quedaría completa hasta que él no escuchara el mensaje del Evangelio. Eso haría lo que finalmente él recibiera el perdón de sus pecados. Y la segunda cosa es que Dios no comunica el Evangelio a través de ángeles, sino a través de sus hijos. Interesante, porque el mismo apóstol Pablo dice que cualquiera que predique otro evangelio que no sea el evangelio que está presentado en la Escritura, sea anatema, maldito. Y él dice, y si aún un ángel os predicara otro evangelio, aún no porque sea un ángel deben confiar. Bueno, por ahí hay una secta muy importante a nivel mundial que se basa justamente en la revelación de un ángel, el ángel Moroni. Ya saben a qué me refiero. Aparecen siempre las propagandas de ellos en YouTube. Muy bien. A mí por lo menos. Entonces, vemos esta maravillosa verdad. En tercer lugar, tenemos entonces la obediencia de Cornelio a la visión de Dios. Dice la palabra que entonces Cornelio llamó a 2 de sus criados, pero también nos dice que llamó a un devoto soldado de los que le asistían. Aquí es interesante, ¿no? ¿A quién llama Cornelio para ir a buscar a Pedro? A 3 personas, 2 sirvientes y un soldado. Acuérdense que él era un centurión, estaba a cargo de 100 soldados. Seguramente envió 2 sirvientes de su casa porque era un hombre muy rico. Y envió también a un centurión, a un soldado, pero era un soldado de su confianza, que era un devoto soldado. Entonces, ¿qué nos enseña? Que de alguna manera esta confianza y este temor que Cornelio había adquirido del Dios verdadero, no solo había traspasado a su familia, los de su casa, a sus sirvientes, sino también a sus soldados también. Qué maravilloso ver el impacto que tiene la vida de un hombre que realmente teme a Dios. ¿Sabe? Esto nos enseña que en el libro de los Hechos nosotros vemos que los creyentes hemos sido dotados de poder para ser testigos de Cristo. Y testigo es uno que cuenta, es uno que comparte, es uno que conduce a otros para que vengan a Cristo. Y vemos en el libro de los Hechos que la iglesia era usada con poder. Donde iban los creyentes, compartían el mensaje y otros venían a Cristo. Pero lamentablemente no es lo que vemos en el día de hoy. En el día de hoy, en vez de ver cristianos que están guiando a sus familias a Cristo, que están guiando a sus compañeros a Cristo, a sus trabajadores a Cristo, encontramos cristianos que están siendo de mal testimonio para su familia, que están siendo de mal testimonio. Y los creyentes ya no estamos siendo testigos de Cristo, estamos siendo tropiezos del Evangelio. ¿Cómo sería la vida de Cornelio? Que hasta el soldado también conoció al Dios verdadero, que hasta un soldado de él. Hermanos, dejemos el egoísmo. Muchas de las veces no somos capaces de ser testimonio y no estamos siendo usados para conducir a otros porque estamos centrados nuestra vida en nosotros. Cornelio hacía limosnas, estaba preocupado de otros. ¿Sí me doy a entender? La vida cristiana es que Dios nos llama y nos bendice para que rebosemos de gracia, de misericordia y la compartamos con otros. El mayor ejemplo de nuestro Señor se negó a sí mismo y sacrificó su vida para salvarnos. ¿Es un poco pedir que sacrifiques un poco de tu carácter? ¿Que deje de ser tan individualista? ¿Que dejes de siempre querer que las cosas se hagan a tu manera y tener un poco de misericordia y paciencia con la gente? A veces más importante es, idolatramos que las cosas se hagan como nosotros y no amamos a las personas. Y no somos pacientes con sus errores. Hay muchos padres no aman tanto a su hijo como las cosas que quieren que sus hijos hagan. Más importante a veces es lo que queremos que hagan nuestros hijos que nuestros propios hijos. Es que, hermanos, el temor a Dios nos debe recordar que éramos pecadores, que estábamos llenos de pecado, pero que Cristo nos amó. Cuando entendemos que éramos llenos de pecado y Dios nos perdonó, ¿sabe lo que pasa? Podemos tener misericordia de otros. Porque yo he sido más pecador. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en sus cartas cuando él decía
que verdad y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él podía decir, hay gracia para ti, hay misericordia para ti, porque Dios también tuvo misericordia conmigo, y más conmigo. Qué maravilloso es el testimonio de Cornelio. Podemos concluir esta mañana, de una manera rápida quiero decir, que podemos concluir que hay 4 verdades que aprendemos de este relato. 4 verdades espirituales que yo quiero que usted recuerde. La primera es que Dios abrió las puertas de los gentiles a través de esta conversión. Como les he dicho anteriormente, la conversión de Cornelio marca un cambio en el libro de los Hechos. Todo se ha tratado de la salvación de los judíos, todo se ha tratado de ellos, o de prosélitos, o de mestizos, pero de los judíos. Ahora vemos que Dios abre la puerta a los gentiles. ¿Y qué vamos a ver después de este relato? De que se comienzan a convertir tantos gentiles que la iglesia tiene que hacer un concilio para saber si es necesario que se circunciden o no. Antes no había problema, todos eran judíos los que se convertían. Entonces ese es el reino de Dios, se abre para todos. Y esa es la maravillosa verdad del Evangelio. No tenemos que ser judíos para ser salvos. Podemos ser chilenos, cubanos, ecuatorianos, venezolanos, también argentinos. Y si creemos en Cristo, no. Somos llamados por la gracia de Dios todos, no importa dónde seamos. La segunda verdad es que la obra de Dios en la conversión del hombre comienza mucho antes que la persona ponga su fe en Cristo. La obra de Dios comienza preparando el corazón, transformando el corazón, poniendo el temor a Dios, y la persona luego está lista para oír el mensaje y recibirlo. Amén. Por esa razón nosotros debemos orar para que Dios haga una obra en nuestra familia. A lo mejor tú piensas que a lo mejor tus hijos o tu esposo o esposa no vienen, pero a lo mejor Dios está preparando su corazón. Sigue orando, sigue derramando tu corazón, porque aunque tú no puedas ver, Dios puede estar obrando en la vida de las personas amadas. En tercer lugar, las marcas de un verdadero temor. El verdadero temor a Dios y la verdadera piedad se manifiestan primeramente por un corazón que ama a Dios, pero también con un corazón generoso hacia aquellos que padecen necesidad. Salmo 41, versículo 1 al 2 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Es interesante, ¿no? Que muchas veces se muestran testimonios como la de Cornelio, y dice que además Dios le había bendecido económicamente. Y no fue que Cornelio fuera generoso por su prosperidad. Dios sabe a quién da, porque sabe que esos serán fieles en ocuparlo correctamente. Muchas veces la prosperidad económica no llega a nuestra vida porque a lo mejor Dios sabe que nosotros no lo vamos a ocupar para bendecir a otros. Pero yo soy testigo de muchos hermanos que conozco alrededor del país, hermanos que han sido prosperados económicamente muy bien, y son hermanos que nunca dejan de congregarse y están ayudando a muchas personas que están sirviendo al Señor. Yo he sido bendecido por hermanos que han sido generosos en apoyarnos para que prediquemos la palabra o en hospedarnos, personas que han sido bendecidas por Dios y están usando sus recursos para bendecir la obra del Señor y ayudar a sus semejantes. Los Corintios, la iglesia de los Corintios era una iglesia que pasaba por profundos problemas morales, éticos, pero era una iglesia generosa. En el capítulo 9 de 2 de Corintios dice el apóstol Pablo: en cuanto a la administración, al servicio para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice que los corintios tenían un corazón generoso para ayudar a sus hermanos de Jerusalén, tanto que fueron de estímulo a otros. También más adelante dice, él le dice: el que siembra escasamente, segará escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, etc. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? ¿Para vuestro propio provecho? Para toda buena obra. Como está escrito, hablando del Señor: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y al que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará para vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Dice que Dios mismo les iba a bendecir más para que ellos pudieran dar más y muchos más pudieran dar gracias a Dios. Tenemos que tener un corazón generoso en vista de que Dios ha sido generoso con nosotros en perdonarnos. De lo que nosotros tengamos tenemos que compartir. En cuarto lugar, vemos la necesidad de escuchar el Evangelio para ser salvo. A pesar de que Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, él necesitaba oír el Evangelio. Y nadie puede ser salvo, por más que haya tenido una visión como la que tuvo Cornelio, si no ha escuchado la predicación de la palabra, si no ha oído la voz de Cristo llamándole a través del Evangelio. Y eso es el mensaje de Dios. Dios, a través de este testimonio de la conversión de Cornelio, esta primera parte, ¿no? Dios está diciendo, tú también necesitas venir a escuchar el Evangelio. A lo mejor Dios está obrando en ti, a lo mejor Dios está poniendo un cierto temor a Dios, a lo mejor tú comprendes la necesidad y estás preocupado por tu alma, entonces es el momento para que tú vengas a Cristo, para que tú recuerdes la preciosa verdad que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Él puede salvarte esta mañana. Quiero hacerte la siguiente pregunta, hermano, hermana. ¿Está haciendo Dios algo en tu vida? ¿Está trabajando Dios en tu vida? ¿Cómo está tu corazón para con Dios? ¿Es Dios simplemente aquel al cual acudes para pedir favores? ¿Tienes temor a Dios? ¿Estás creciendo en tu temor a Dios, en tu amor por Dios? ¿Se trata tu relación con Dios de querer conocerle y agradarle? ¿De experimentar su gracia? ¿Has buscado la palabra de Dios para conocerle? ¿O estás esperando experimentar algo? Muchos vienen a la iglesia porque quieren experimentar algo. Ténganlo muy claro, yo no voy a votar a nadie este día. Nadie se va a caer de espalda ni para adelante. Ni hoy ni mañana. No vas a experimentar nada, no va a suceder nada aquí en el culto. Lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Cristo. Eso es lo que tienes que experimentar. Oír la predicación de la palabra, oír el mensaje de Cristo y ser salvo. ¿Qué estás esperando para tus hijos? ¿Que ellos experimenten algo o que ellos escuchen la palabra? Mándele a mi hijo a un campamento, a un retiro. ¿Para qué? Bueno, para escuchar la palabra, sí. Pero la actividad misma no le va a cambiar. La actividad no cambia de las personas. Los programas no cambian de las personas. Es Cristo el que cambia, es Cristo es el que salva. Es la predicación de la palabra. Qué maravilloso ver el testimonio de este hombre que todavía estaba muy cerca, pero todavía no había experimentado la gracia del perdón. Pero aún así, por su temor a Dios, condujo a toda su familia. Queridos varones, padres y esposos que están aquí presentes, ¿eres tú el que está encaminando a su familia, a tu familia, al Señor? ¿Tienes un temor a Dios y ese temor se evidencia en tu vida de modo que tu familia vea tu testimonio? ¿Están siguiéndote? ¿Te siguen tus hijos? Hermano, hermana, ¿te siguen tus hijos? ¿Te sigue tu familia? ¿Tus empleados, tus trabajadores, tus compañeros, te siguen en este camino de Dios? ¿Eres atractivo mostrando la gracia de Dios en tu vida? ¿Es eso lo que le atrae a la gente de ti, la misericordia, la gracia, el amor? ¿O tu carácter irritable es un tropiezo para ellos? ¿O tu deshonestidad ha hecho quedar mal el Evangelio? Hermanos, somos hijos de Dios. El Espíritu está en nosotros. Tenemos la gracia, el perdón, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo para mostrar a Cristo. De una vez, consagra tu vida al Señor. Deja de vivir para ti mismo. Vive para el Señor y vive para tus hermanos y vive para tu prójimo. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro bendito Redentor por esta preciosa palabra que nos ha dado esta mañana.